Saludos amigos, muy buenas noches. Estamos en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. El programa que intenta llevarles o acercar el mundo de la abogacía al mundo de la ciudadanía. Hoy vamos a hablar de un tema muy concreto que lleva por nombre responsabilidad civil, aunque también tendremos otras cosas dentro de nuestro programa con nuestro invitado. José Rodríguez Tejón. Don José, muy buenas noches. Buenas noches, Carlos. Buenas noches. Responsabilidad civil. ¿Qué es la responsabilidad civil? Porque, bueno, hay muchísima gente que dice la responsabilidad civil es única y exclusivamente un seguro. ¿Qué es la responsabilidad civil? La responsabilidad civil engloba generalmente pues, todos aquellos supuestos en los que pues, a una persona, un particular, a un ciudadano, se le producen directa o incidentalmente daños y perjuicios. Todo lo que popularmente conocemos como los daños y perjuicios producidos en cualquier faceta de la vida, ya sea con carácter extracontractual, porque nos lo haya producido un tercero con el que no tenemos ningún vínculo creado, ningún contrato, ningún ticket de autobús, ninguna relación de servicios, como en los casos de responsabilidad en los que existe un título o un contrato, se ha dado por tanto la responsabilidad como contractual como la responsabilidad extracontractual, pues son toda esa amalgama de daños y perjuicios que una persona puede reclamar y puede en su caso recabar el auxilio judicial a través del colegio, a través del turno de oficio, a través de los abogados que era oportuno para de alguna forma resarcirse de ese perjuicio que ha sufrido. Y esto abarca abarca toda la sociedad, toda la vida, porque esto ha sido una cosa que ha ido evolucionando mucho en nuestro país pues, en los últimos 30 años. En casos concretos que se te dan habitualmente en el despacho. Casos concretos, pues... o los más comunes, vaya. Los más comunes. Evidentemente hay un ámbito muy importante, ahora un poco quizás menor que el que había hace 10 años, que fue un boom, que fue el tema de la responsabilidad de los ayuntamientos, en su caso también de las comunidades autónomas o también del Estado, en el tema de las caídas, por ejemplo, en las vías públicas. La caída en las vías públicas como consecuencia de las tapas de registro, de los resbalones, etcétera, fue una circunstancia que veníamos de una época en la que absolutamente nadie tenía, ni pensaba, ni podía imaginarse demandar al excelentísimo Ayuntamiento de Oviedo, o al de Gijón, o a la Diputación Provincial, o lo que sea. Y llegó un momento en que se abrió ese camino, esa posibilidad, la gente fue tomando conciencia de que se podían reclamar y ejercitar esos derechos y empezaron a reclamar esas indemnizaciones, pues, por ejemplo, como te acabo de decir, pues caídas en la vía pública como consecuencia de un mal estado en el mantenimiento de las vías por parte del Servicio Público Municipal, en este caso concreto. También nos encontramos con casos que pueden ser similares, pero en este caso no nos dirigimos contra un ente público que es el encargado de velar por el mantenimiento de las vías públicas en un adecuado estado de funcionamiento o de conservación, sino que es, por ejemplo, pues muy habitual ahora gente mayor, caídas en los supermercados, caídas como consecuencia de objetos que caen en los pasillos, no se advierte con la suficiente rapidez con la introducción de los conos y nos encontramos pues, también con una casuística muy importante en caídas de gente mayor en supermercados, centros comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la responsabilidad civil abarca estos supuestos que te acabo de decir. El primero es un supuesto de responsabilidad extracontractual. Nosotros no tenemos ningún vínculo con el Ayuntamiento de Oviedo, por decirte algo, y en el segundo caso, sí estamos comprando en el supermercado o en el centro comercial, estamos pagando un servicio por entrar y estamos realizando un contrato, un arrendamiento o una compraventa de servicios de un producto, y en ese caso existiría una relación contractual entre el cliente y el centro o el supermercado, pero la fuente de la acción o la fuente de la responsabilidad es exactamente la misma. Bueno, la administración, todo el mundo sabe que es tremendamente lenta, es decir, hay una burocracia absoluta dentro de la administración. ¿Los contenciosos contra la administración son más difíciles de ganar que contra un particular o no? También ha cambiado mucho este tema en los últimos 10 años, por decirte algo. Veníamos de una época en que nadie reclamaba, la gente se puso a reclamar, las administraciones públicas que recibían ese cúmulo de reclamaciones, en la inmensa mayoría de las ocasiones reclamaciones justas de gente que sí sufría un perjuicio, pues te encontrabas enfrente con que esa administración pública municipal, autonómica o estatal, pues era un gigante muy lento a la hora tanto de resolver como de defenderse. Y sí aumentó muchísimas las reclamaciones contra esas entidades públicas
reclamaciones que casi en su gran mayoría estaban abocadas al éxito total. Pero evidentemente, bueno, con el paso del tiempo, pues las administraciones también, lógicamente, se fueron adecuando a los tiempos, se fueron creando secciones o departamentos exclusivamente de responsabilidad patrimonial, así se llaman, tanto en el Ministerio de Fomento como en ayuntamientos, como en las comunidades autónomas, con gente ya, funcionarios y tanto de la tramitación como del cuerpo jurídico de los diferentes entes que están especializados en la defensa de esos asuntos. Por eso hoy sí cuesta, hoy sí es evidentemente cuando te llega al despacho una reclamación frente a un ayuntamiento, por decirte algo, no se hace con la celeridad con la que se hacía antes, que prácticamente asegurabas al cliente un éxito, dependía un poco el quantum indemnizatorio. Hoy día las administraciones se defienden y hoy día hay que mirar muy bien dónde está el posible fallo de la administración. No vale con denunciar esa tapa de registro se movía, hay que acreditarlo, hacer fotografías, levantar atestados, etcétera, porque la administración se defiende. Es decir, que aquello de la pólvora ajena de la administración en su momento ahora se mira con lupa, ¿no? Posiblemente también con el tema de la crisis. Hay un tema en el tema de la crisis que sí me gustaría tocar contigo, sí. Y es la incidencia, porque, cuidadín, al parecer el 40% de los casos contenciosos administrativos se han reducido. Es decir, se ha reducido un 40% de los contenciosos administrativos, hablamos del tema concreto contra ayuntamientos, principado, etcétera, administraciones locales o regionales, incluso nacionales. ¿En qué modo, de qué manera han influido las tasas en este caso concreto? Bueno, las tasas evidentemente sí tienen una influencia porque evidentemente, bueno, pues hay personas que les afecta. De todas formas, no creo que sea, tiene su parte de importancia, pero al fin y al cabo, pues la persona o el ciudadano que ha sufrido un perjuicio, por decirte algo, cuantificable en 6.000, 7.000, 8.000 euros, como consecuencia de un mal funcionamiento de los servicios públicos, tampoco pienso yo que se eche atrás por el abono de una tasa de 140, 150 o 160 euros. Tampoco es el caso de que una persona no vaya a poder conseguir ese dinero si la reclamación está fundamentada en derecho. El problema que nos encontramos ahora es que a mucha gente pues le tenemos que decir, mire señora, esta reclamación tiene un riesgo, porque usted manifiesta que cayó en esta calle, pero no avisó usted a ningún funcionario policial para levantar un atestado, no tiene usted fotografías, no. Y entonces esto sí hoy hay que decírselo a la gente antes de embarcarlos en un procedimiento judicial. Esto viene como consecuencia de que todo tiene una justificación. ¿Por qué hoy decimos esto? Pues porque hoy la administración contraataca y ejerce también sus argumentos de defensa en todas estas líneas y los jueces las estiman. Por eso hoy demandar a las administraciones públicas no es tan relativamente fácil como era antes, donde, como te dije, pues las administraciones eran unos gigantes que eran muy grandes, pero también eran fáciles de atacar. Hoy, en cambio, son más ágiles, se defienden y los jueces estiman muchas pretensiones. Y lo más importante, que ha habido un criterio que ha cambiado también y que nos lleva a tener muy en cuenta. Antiguamente, pues una reclamación de responsabilidad patrimonial, si por la razón que fuera, una falta de prueba, una circunstancia, la perdías, no había costas judiciales. El ciudadano, bueno, pues perdía su pretensión y se iba para su casa. Hoy el problema es que los jueces, con el cambio de criterio de la ley, pueden establecer la imposición de costas al ciudadano frente al ayuntamiento, lo que significaría no solo perder el pleito, sino también abonar los honorarios del abogado municipal, autonómico o del Estado. Imagínate casos concretos, por ejemplo, una persona que se cae en la calle, que es una de las cosas más habituales que puede suceder. Bueno, pues por culpa de una obra, ¿no?, que se está realizando y que está realizando una empresa concreta. ¿Quién es el responsable, la empresa o el ayuntamiento? Bien, en este caso existe ya, es una cuestión que ha quedado bastante clara y bastante determinada. La responsabilidad o el ciudadano contra quien tiene que dirigirse, evidentemente, es contra el titular de la vía. En este caso, si es una vía municipal, contra el ayuntamiento. Sin perjuicio de que el día de mañana, si lo estima así conveniente y una vez se resarza al particular, al ciudadano, lo estima conveniente el ayuntamiento, tiene el derecho de repetición o de reducción de honorarios o de pendientes o lo que sea, frente a la empresa adjudicataria de esa obra o las subcontratistas que hubieran intervenido. Es decir, no se puede trasladar al ciudadano
el tener que investigar qué empresa concreta está haciendo, luego encima pues Telecable estaba por allí, que si la otra empresa de otra una subcontrata y unos albañiles y esto. Es decir, que había una demanda posterior que puede utilizar el ayuntamiento contra la empresa. El ayuntamiento no puede nunca oponer a un ciudadano. No, yo no soy responsable. Diríjase usted frente al adjudicatario, el contratista, los subcontratistas y tal. No, el ayuntamiento tiene que, si hay responsabilidad, indemnizar al ciudadano y a continuación, una vez que indemnice, ya en su vía interna, en su esfera interna, ya tiene que ir por vía de regreso o por vía de repetición contra las empresas que él había contratado para hacer esas obras en la vía pública. ¿Qué tanto por ciento de sentencias favorables contra la Administración hay en este momento? De pequeñas cosas, claro, te estoy hablando de pequeñas cosas, evidentemente, de cuestiones que nos pueden pasar a cualquiera pues, por la calle o en cualquier otro sitio, ¿no? Contra la Administración. Hoy los porcentajes se han reducido. Y es difícil establecer porcentajes. Nos encontramos cada semana pues, con una sentencia favorable, nos encontramos a continuación con una sentencia en la que los tribunales, en el mismo supuesto, que es importante, aplican una concurrencia de culpas de la propia víctima en la causación del hecho, hasta el punto de que supuestos anteriormente bastante claros en los que una persona tropezaba con una tapa de registro que estuviera, por decirte algo, suelta, pues ahora se contraargumenta y se contraataca en el sentido de que, bueno, había suficiente luminosidad ese día, no había otras personas en la acera que te impidieran ver, ibas atento, no ibas atento, de todo tipo de... Estabas bajo los efectos del alcohol, ¿no? Claro, porque esa será otra, ¿no? Entonces, todas esas circunstancias sirven para que hoy nos encontremos también con sentencias que establecen una concurrencia de culpas y rebajan. Todo se ha reducido mucho en las acciones contra las administraciones públicas. Y sentencias incluso también desestimatorias. Caídas en por decirte algo, en pabellones municipales, deportivos, que los padres bajan, salen de la grada y acceden al parqué con los críos, resbalan, pues unos supuestos que antiguamente eran más o menos, eran unos supuestos bastante claros, pues hoy existe ya pues una línea jurisprudencial para intentar también preservar un poco los derechos de las administraciones, también su defensa, y hasta dónde o no llega también la irresponsabilidad pues, de una persona al acceder a un sitio donde no debía estar, etcétera, etcétera. También, José, eres un hombre que también llevas algún que otro juicio mediático, ¿no? Es decir, juicios que salen en los medios de comunicación y que normalmente tienen una especie de juicio paralelo. Bueno, en este caso, pues, por ejemplo, tú estás llevando temas referentes al agua, etcétera. Bien, son historias que salen en los medios de comunicación. Sí. ¿En qué manera afectan los juicios mediáticos en el proceso y posiblemente en la sentencia? Es decir, ¿te gustan los juicios mediáticos o preferirías que no estuviesen en los medios? No me gustan en absoluto. No me gustan desde el punto de vista del justiciable, en este caso del ciudadano. Bueno, dependiendo, porque puede haber una corriente de apoyo popular hacia esa persona en un momento determinado, bueno, dependiendo, ¿no? Sí, pero que en líneas generales no te gustan. En líneas generales no es bueno, no. En el caso que me comentas, yo en ese caso soy acusación particular y no me afecta, pero sí me pongo a veces en la piel de la persona que está siendo imputada, sin todavía haberse celebrado ni siquiera un juicio, y ya se le está juzgando, ya se le está por la calle reprochando, ya tiene que salir del juzgado con una gorra y corriendo por las escaleras, cuando todavía solamente ha ido a prestar una declaración. ¿Que existen indicios? Sí, pero sí es verdad que yo creo que es una cuestión que no está regulada, esta cuestión de hasta dónde los medios de comunicación escritos de todo tipo pueden llegar a hacer esos juicios paralelos y, bueno, pues la cuestión ha sido una laguna al respecto, pero no es buena desde el punto de vista del justiciable. Y, evidentemente, tampoco vale el argumento de que es buena cuando estás en un lado y no es buena cuando estás en el otro. Si eso pasara pues, a cualquier familiar conocido, pues sentiríamos que no es lo más correcto. Supongo que, entre otras cosas, habrá una diferencia absoluta entre juicios con jurado y sin jurado, ¿no? En este caso concreto, en los mediáticos, ¿no? Exactamente, siempre existe diferencia. Sí es verdad que, bueno, pues la sensibilidad de los jueces, como podríamos poner, por ejemplo, la de los médicos que están continuamente operando en los hospitales, es menor de ver tantos casos y de ver tantos enfermos a los que pueda haber unos ciudadanos que es la primera vez que se sientan en un jurado para enjuiciar una cuestión. Entonces, sí parece que los ciudadanos
son más proclives a aplicar una justicia más justa y más recta, más dura, que la que pueden aplicar los técnicos y los profesionales del derecho, pues acogiéndose a otras argucias, defectos de forma, etcétera, etcétera. Los ciudadanos aplican... Y pueden ser incluso los ciudadanos un poco más influenciables en este aspecto. Es decir, podría ser mucho más influenciable un jurado popular que un juez, por ejemplo. Por supuesto, efectivamente. Por supuesto, aquí volvemos a lo mismo que antes. Si a quien defiendes es al acusado, yo prefiero jueces técnicos, no quiero jurado. Si soy acusación particular de las víctimas o de los familiares de la víctima, prefiero jurados, que son, entiendo, más duros. ¿Por dónde van los tiros de la justicia en este momento, José? Es decir, la justicia está siendo muy criticada por los ciudadanos, por todo el mundo, y se critica en líneas generales en nuestro país. ¿Cuál es el punto de vista de una persona que lleva ya muchos años en esto? Sí es verdad que ahora estamos en unos momentos en que se nota el descontento hacia el sistema de la Administración de Justicia. Más incluso con todas las reformas que se han hecho, etcétera, ¿no? Por parte de Gallardón, digo. Sí, pero bueno, el ciudadano lo que siente o lo que ve o lo que le transmiten los medios de comunicación es que quizás porque ahora hay más medios de comunicación que nunca y hay más información sobre la justicia que nunca, que antes no lo había, porque me imagino que desmanes tuvo que haberlos también, o injusticias en otras épocas. Quizás ahora es que se vea más, pero sí se nota que quizás hay ciertos privilegios para ciertas personalidades o ciertas entidades muy importantes, pues que frente al ciudadano de a pie no tienen esa relación de justicia o esa justicia ciega en la que todos creíamos, y hoy se nota ese descontento, que quizás también es un descontento que existe en general en la sociedad, pues hacia todo, también hacia la clase política y hacia otras circunstancias. Porque, por decirte algo, por ejemplo, no es una cuestión tampoco de juzgados, porque curiosamente ahora mismo en Asturias, en los 11 civiles de Gijón, en los 11 civiles de Oviedo, los Avilés, existen jueces buenos, muy buenos y muy rápidos administrando justicia. Juicios verbales en 2 meses, juicios ordinarios en 3 y medio, 4. Los juicios que estás presentando la semana pasada se están señalando para mediados y finales de abril. Es decir, la justicia va rápida y hay buenos profesionales en Asturias, muy buenos. Lo que quizás se palpa o se transmite al ciudadano de a pie, pues son esas circunstancias que se ven, pues indultos, privilegios, otras circunstancias, pero que no afectan tampoco al día a día de lo que es la Administración de Justicia en Asturias. La Administración de Justicia en Asturias ahora en los juzgados unipersonales, civiles, contenciosos, laborales, o quitando los penales que van un poco peor, va bien y rápida. Y obtiene sentencias y obtiene satisfacción a las demandas en cortos periodos de tiempo. Y las sentencias son justas. Es decir, ahí no ves que exista ninguna circunstancia extraña, se condena a una entidad bancaria, se condena a tal. Donde quizás lo que me preguntas tú es en otras esferas, quizás pues en segundas instancias, en el Tribunal Supremo, en decisiones políticas, en otras circunstancias. Pero no a nivel de lo que nosotros vemos hoy en el día a día. Hoy la justicia va muy rápida. Iba muy lenta en el 2000, antes del 2000, estaba muy paralizada. La reforma de la ley en el 2000 activó los procedimientos y hoy los juicios, cuando se lo dices a la gente, pues que piensan que un juicio puede tardar 8 o 9 meses y le dices que una sentencia de una demanda presentada de esa semana la pueden tener en mayo, pues la verdad se sorprende. ¿Especialización, sí o no? Hoy día no hay otro remedio, No es posible llevarlo todo, porque es que ni los clientes que te llaman son clientes que te llaman con todo tipo de pretensiones y tampoco puedes decirles esto no, esto sí. El cliente te llama desde por una multa de tráfico hasta de un problema que tuvo con un vecino de la comunidad de propietarios, hasta por una caída que tuvo su abuela en el supermercado, hasta por un accidente de tráfico que tuvo la hija, hasta por un tema de unas fincas, de todo. La casuística es inmensa. Esto no pasaba antes, porque es que antes mucha gente pues no pleiteaba. Los pocos abogados que habían eran unos abogados pues muy cultos y muy bien preparados y preparados en las ramas del derecho que había. Pero es que hoy día también la legislación
ha aumentado de manera considerable. Es que te encuentras con normativa para espectáculos deportivos, para fuera de espectáculos deportivos, todo tipo de normas, órdenes, reglamentos que tienes que mirar, no te quiero decir ya con las nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Entonces, no es que sea recomendable, es que no va a haber otra solución. Va a pasar algo como parecido a la medicina. La medicina también hay especialidades, tú no te imaginas... Sí, pero sigue existiendo el médico de cabecera, ¿no? Sí, y los buenos que tienen ojo clínico son muy buenos. Pero cuando tienes un problema, el médico de cabecera te deriva al traumatólogo de cupo o al urólogo o al cardiólogo. Eso es lo que no existe en la abogacía. Es lo que no existe en la abogacía y lo que nos encontrábamos cuando acabábamos la carrera, nos apuntábamos en el turno de oficio y lo que te cayera. Hoy ya se cambia, hoy la gente tiene un poco más de experiencia, pero sí también se tiene que ir hacia incluso también hacia, que se está haciendo hacia el turno especializado también, como lo hay. Cuando la justicia es lenta no es justicia, está absolutamente claro, entre otras cosas porque el justiciable en este caso siente mermada su capacidad en todos los aspectos, sus derechos se conculcan. Exacto. La justicia tiene que cambiar en muchos aspectos, ¿no? Sobre todo en el tema informático, ¿no? Yo creo que adaptarse a las nuevas tecnologías y tiene que hacerlo ya. No puede haber expedientes y expedientes encima de las mesas de los secretarios judiciales esperando, ¿no? Pero hay otra historia que quizá algunos abogados entienden que debería de mejorarse y es la plantilla de jueces. ¿Es corta la plantilla de jueces en este momento o no? Quizás en algunos órdenes sí. Por ejemplo, nos encontramos con una discordancia clara, hablando del contencioso administrativo, hablando de la responsabilidad patrimonial y las demandas de daños que presentan los ciudadanos contra los ayuntamientos o contra la comunidad autónoma, en el caso de Asturias. 6 juzgados de lo contencioso en Oviedo, con una carga de trabajo pues relativamente corta, porque se reparten los asuntos que han disminuido bastante bien, sin ningún problema. Un solo juzgado en Gijón, una población de 300.000 personas. Bueno, ¿faltan jueces de lo contencioso en Gijón? Evidentemente. ¿Faltan juzgados de lo mercantil? También. Juzgados de instrucción en Oviedo también faltan. Juzgados civiles, 11 y 11, en las dos ciudades. Yo creo que son bastantes. Pero, por ejemplo, Siero 3, para un concejo grandísimo, con una gran incidencia de autopistas, de litigiosidad, 4 actualmente. Bueno, también. Sí falta algo de juez, pero lo que hay funciona bien ahora, por lo menos en la esfera civil y en la esfera contenciosa administrativa y en la esfera social. No es una cuestión de dar consejos, pero bueno, uno tiene una experiencia. Para los chavales que acaban la carrera, que tienen que realizar ahora el examen, etcétera, para los que van a ponerse ya a trabajar, ¿qué consejo le puede dar una persona como tú que ya lleva tiempo en esta historia? Pues lo fundamental es que te guste la profesión, que tengas ganas de salir de casa para llegar corriendo al despacho y que te cueste salir, te tengan que llamar y te tengan que reñir, ¿qué haces todavía ahí? Es fundamental el tener bastante vocación y lo más importante, sin duda, el trabajo, porque salvo en el diccionario, solo el éxito antecede al trabajo, solo en el diccionario. En las demás facetas de la vida, el trabajo es lo más importante. Hay veces que la almohada se convierte en, no sé si el consejero, pero por lo menos ese reposo del guerrero cuando uno o acaba un juicio o tiene un juicio. ¿Muchas horas sin dormir se pasan en la abogacía por la noche o no? No. Bueno, depende de cada persona. No, yo, en el caso concreto mío, gracias a Dios, pues cuando te acuestas, desconectas, duermes bien. Si estás todo el día pensando, cuando acaba también apuntas cosas que podías haber hecho y las apuntas rápido, que no se te olviden, para otro procedimiento, cómo actuar en una cosa. Y si estás continuamente dándole vueltas a las cosas, incluso en el fin de semana ves situaciones, ves circunstancias que en ese momento apuntas para mirarlas el lunes, el martes, estás continuamente pensando, pero bueno, tampoco hasta el grado de no poder dormir no es el caso. Es decir, que se te ocurren las cosas en los lugares más insospechados. Más insospechados. Yo voy viendo la responsabilidad civil por cada sitio que camino, entro o paso, la voy viendo. A veces es una obsesión. Yo ya cuando llego a un restaurante ya me pongo una esquina detrás de la pared porque ya estoy pensando que puede haber un accidente en aquel lado, una circunstancia. Y así la verdad es que sí vives un poquitín obsesionado con lo que ves en los tribunales. Circunstancias antiguamente que eran impensables. Te voy a poner un ejemplo. Un peatón pasa corriendo, un coche frena,
bueno, pues llega incluso a tocarle, cae al suelo, bajan los ocupantes del coche a ver qué tal está. Esto antiguamente era una angustia para el conductor del coche. Era, ¿qué tal está usted? Le llevo al hospital. Bueno, hoy ha cambiado. Hoy ese ocupante que iba en ese coche, que como consecuencia de esa irrupción del peatón en la vía, evidentemente no por un paso de peatones, obliga a frenar y ocasiona un cabezazo contra el cristal, una lesión al ocupante, hoy se reclama a ese ciudadano. ¿Dónde está la garantía de ese ciudadano? Pues ese ciudadano, lo primero que se recomienda en estos casos es decir, ¿tiene usted un seguro del hogar? Porque el seguro del hogar le defiende no solo en lo que es en la casa y en la comunidad, sino también fuera de la casa. Igual que nos defiende pues, de los actos que haga un menor, un hijo nuestro, en un parque, o un perro cuando lo vamos paseando, que también se extiende la responsabilidad civil fuera de ahí, también cuando irrumpimos en una calzada y ocasionamos un accidente de tráfico que puede originar lesiones o daños por importe de 30, 40.000 euros, pues si tenemos un seguro del hogar, esto nos lo ampara, y si no tenemos el seguro del hogar, pues quedas expuesto con tu patrimonio presente y futuro pues a una demanda. Antiguamente no se demandaba a esa persona, hoy se los demanda. Otra circunstancia, te llega un abuelo con un niño, con un nieto, que le cayó un diente, porque le empujó una niña del colegio. Esto antes era una desgracia, no pasaba nada. Era una cosa que pasaba en los colegios, era normal. Hoy se piden los seguros del hogar a los padres de esa niña para poder ejercitar esas acciones. Y luego hay padres que cuando les comentan los padres de la niña que causó el siniestro, pues que no tienen seguro de hogar, pues hay padres que dicen, bueno, pues no, contra los padres y contra la niña no vamos a ir, pero hay otros que sí van. Por eso la incidencia de responsabilidad civil hoy está presente en todas y cada una de las actividades, desde que salimos de casa hasta que entramos en casa. Bueno, vamos finalizando. Consejos para aquellas personas que pueden tener en un momento determinado, pues eso, una caída, un problema en la calle, en las vías municipales, y que, bueno, son los casos más comunes que existen, ¿no? Las nuevas tecnologías supongo que será uno de los consejos más importantes. Oiga, haga, o la persona que está con usted que haga las fotos pertinentes para que en ese momento se demuestre que eso estaba así en ese aspecto, ¿no? Exactamente. Hoy, efectivamente, pues en todas las circunstancias donde existe un accidente, un daño, una responsabilidad, hoy día lo fundamental son las pruebas. Partimos además de una base de que es que cuando tenemos una circunstancia, un frenazo en el autobús, una caída en un centro comercial, en un supermercado, en un hospital, en una instalación deportiva, el responsable de todas esas entidades no va a negar lo sucedido. Solo tenemos nosotros que apoyar un poquitín esa reclamación. Es decir, pues si caemos en un centro comercial, dirigirnos al guarda de seguridad, que ese guarda de seguridad va a hacer un parte interno donde va a constar el nombre y apellidos de la señora que tuvo ese accidente. Si tenemos en un autobús, evidentemente, el inspector o el conductor lo va a hacer. Si tenemos en una calle, pues tantos podemos evidentemente hacer las fotografías como llamar a un funcionario de la policía local, que van a llegar a los pocos minutos y efectivamente no van a tirar para el ayuntamiento, van a dar constancia de cómo estaba esa obra, que esa obra a lo mejor en un primer término, como te dije antes, es imputable al ayuntamiento, y en un segundo término el ayuntamiento se resarce exigiendo responsabilidades a la concesionaria de esa infraestructura que lleva esa etapa de registro. Es decir, hoy en día efectivamente, y las nuevas tecnologías, fundamentalmente a lo que es la gente joven, claro, pues ayudan en el sentido de que hoy haces unas fotografías que antes eran impensables a la hora de recopilar unas pruebas que ya son muy palmarias. Pero bueno, también te encuentras con gente mayor, la gente mayor a lo mejor no utiliza esas tecnologías, pero siempre tienes la posibilidad, pues eso, de avisar a la policía local, de avisar al guarda de seguridad en cualquier establecimiento, centro, o siempre quedarse con los datos de cualquier persona que esté a su lado y haya visto lo sucedido, para que su día de mañana preste una declaración jurada al centro donde corresponda. José Rodríguez Tejón, muchísimas gracias por estar con nosotros en La Venia, en el programa del Colegio de Abogados de Oviedo. Muchísimas gracias, muy buenas noches, y bueno, pues que cada vez se reduzcan más porque no ocurran cosas los contenciosos, cuestión que para vosotros no va excesivamente bien, pero hay que tirar por la ciudadanía. La responsabilidad sigue existiendo día a día y eso no se va a poder tampoco reprimir. Sí, evidentemente se limita porque cada día
pues cuando te encuentras, por ejemplo, por decirte algo, una obra en construcción, de cómo te la encontrabas hace unos años a cómo te la encuentras hoy, con las advertencias, medidas, luminosos, tal y como lo hacen, por ejemplo, por decirte algo en Alemania, pues eso evidentemente todo limita mucho la responsabilidad civil. José, muchísimas gracias. A ti, Carlos. Volvemos, si les parece, la próxima semana en La Venia, el programa del Colegio de Abogados de Oviedo.